Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a más un programa Basta Creer. Y tú también das las bienvenidas, también doy la bienvenida, maravilla. Hoy vamos a continuar hablando sobre sufrimiento que es de acuerdo con la voluntad de Dios y sufrimiento que no es la voluntad de Dios. Y como siempre tenemos el SOS, tenemos call center, el SOS, tenemos el WhatsApp. La persona puede llamar para allí, puede escribir un mensaje. Vamos a ver, tenemos un clip del SOS. ¿O quieres que vaya a ver? Ve a ver. Pero en cuanto tenemos un equipo maravilloso que son misioneros, no solo aquí, incluso aquí en el estudio, pero también en otras partes del mundo, que están listos para recibir su llamada, su pedido de oración, para recibir sus testimonios, fotografías, etc. No sé si Cristel está ahí. No está, bien. Ve, vamos a ver si está ahí. Ah, está, aquí está. Habla. Habla, Cristel. Usted llame cuando mande los mensajes. Alguna cosa sucede. ¿Qué sucede? Tenemos los mensajes y vamos a caminar para el apóstol. Durante el programa, incluso usted puede tener sus audios para poder participar durante el programa. Bueno, es eso. Entonces, bueno, aquí toda esta gente que va a atender las llamadas y los WhatsApp. Como yo dije, hay más personas en otros países y usted puede ir incluso consultar la página de Basta Creer. Tiene allí muchas cosas, mucha información buena para que usted pueda no solo consultarnos, pedir consulta pastoral, saber cuáles son los otros canales que tenemos por causa de los horarios que emiten este programa, en otros horarios por causa de los fusos horarios, y también tenemos canales que son en inglés, francés, español, ruso y en vivo porque en ese momento están precisamente traduciendo. Bien, tenemos un clip del SOS, maravilla. ¿Precisa de ayuda? Sepa que tenemos para usted un servicio gratuito donde pastores irán a ayudarlo y acompañarlo hasta tener sus problemas resueltos. No existe. Llame para el SOS 21-190-8990 y vea su vida cambiar para mejor. Muy bien, ya vimos esto y tenemos un programa muy interesante que es Cosas de Familia. Es una serie porque nosotros hacemos producción propia, gloria a Dios, y tenemos los artistas locales y estamos preparando para hacer más series y de esta manera estamos poniendo fe porque tenemos equipamientos de cine, estamos poniendo fe para después poder ir para Netflix, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que tenemos sobre Cosas de Familia. Usted ni se imagina lo que viene. Una viuda rica, un hijo encallado, una hija frustrada, 2 hermanos adolescentes, 2 empleados imprevisibles. Es eso mismo, la familia más radiante de Curiacos TV está de nuevo. Vea todos los episodios desde la primera temporada. No se lo puede perder. De lunes a jueves a las 23 horas, con repeticiones los sábados y domingos por las 16 horas. Porque eso solo son cosas de familia. Y muy bien, nosotros tenemos ese programa diario todos los días a la misma hora, que es después retransmitido en otros horarios por causa del fuso. Y también estamos en el YouTube, que dice Apóstol Jorge Tadeo. Y todos los días a la noche acabando esto, nuestros misioneros técnicos colocan
ese programa en el YouTube y usted puede ir consultar y puede usar eso para evangelizar. Exactamente. Y ahora yo voy a pedir al Team Kuriakos que toque un himno de fe que dice: nosotros somos la generación de aquellos que golpean. Chão, bom. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar. David. É muito bem, e agora vamos Y muy bien, ahora vamos directo para Londres y escuchar al obispo David. El gran David debe ser que venció al Golía. Y vamos a oír. Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad de una vez más compartir de lo que está pasando. Primero que todo decir con mucha alegría que estamos viendo un avivamiento como nunca, en que a través de ese programa del apóstol, mucha gente se está juntando a nuestra iglesia, mucha gente está siendo sana, liberta, transformada. Estamos viendo también un avivamiento a nivel de evangelización como nunca había visto antes. Los hermanos aprovecharon el sistema online para juntarse en el grupo familiar, más personas, enviar el link, trayendo personas al programa del apóstol, y está haciendo un trabajo muy bonito. Todos los días estamos trabajando en la retención de personas nuevas. Quería decir que aquí en Inglaterra las iglesias en breve van a abrir. Nosotros ya tenemos una fecha, 5 de julio. Será el día para la reapertura de nuestras iglesias y que van a haber algunas limitaciones a semejanza de Portugal y de otros países, como aquellas medidas de seguridad que todos pienso que ya saben. Quería compartir un testimonio en el área de la salud. Entonces, ese testimonio viene de una joven que ella trabaja en un hospital del Servicio Nacional de Salud. Y que durante esa pandemia, todos ellos, además de que ella era administrativa, no era médica ni enfermera, por tanto, el gobierno llamó a toda la gente para poder apoyar durante esa pandemia. Llamaron voluntarios, personas para trabajar, para poder ayudar. Entonces, ella también acabó por estar haciendo trabajos en cuanto a enfermera. Y durante este tiempo y ese pico de la pandemia, del virus y de las muertes y todo eso, estas personas, esos enfermeros médicos, muchos de ellos, en la mayoría, estuvieron trabajando sin protección, porque no se sabe lo cierto, pero muchos de ellos se hubieran puesto el virus. Entonces imagine lo que era que las personas vayan al hospital, muchas de ellas iban a morir, y estos médicos enfermeros a tener que lidiar con esas personas y ver los equipamientos de protección. Ahora, obviamente, eso llevó a centenas de personas del Servicio Nacional de Salud que se murieron porque fueron infectados por el virus. Y lo que es interesante de ver en esta historia, de este testimonio, es que esta joven, en su trabajo, toda la gente fue infectada con el virus, y además que ella dio positivo en el virus, ella no tuvo
cualquier síntoma. Y esto es para decir que Salmo 91 es verdad y el apóstol ha estado cantando esa música, Dios está conmigo, a su sombra voy a descansar. Entonces realmente es eso, podemos estar descansados, 1000 pueden caer a nuestro lado, 10.000 a nuestra derecha, pero nosotros no vamos a ser alcanzados. Quiero contar también un testimonio que de esa vez viene de España. Hemos tenido muchos testimonios de personas que están siendo aumentadas, promovidas, y yo quería contar ahora un testimonio de alguien que es de Sevilla, que es una pareja que sigue el programa del apóstol, en verdad, a través del YouTube, del canal en el español, de nuestro apóstol, tienen en el YouTube. Entonces el marido tiene una pequeña empresa, un negocio en el área de construcción, y por causa de la pandemia todos ellos se quedaron confinados sin posibilidad de poder trabajar. Entonces él no tenía forma de generar entradas, pero incluso así esta familia se mantuvo fiel en sus diezmos y ofrendas, a pesar de estar pasando por un gran problema, con gran problemas en el área financiera. No dejaron de ser fieles. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió lo sobrenatural. Su mujer, que no estaba trabajando, fue llamada para un trabajo. Ahora lo interesante es que ella ni se había candidatado para aquel trabajo. Entonces ella comenzó a trabajar y poco después el marido también volvió a tener trabajo en su negocio. Y ellos ahora continúan asistiendo a nuestro apóstol y actualmente están los dos con trabajo, están los dos prosperando. Y esto para que veamos el que realmente nuestro apóstol, él está enseñando lo siguiente, que es la fidelidad a aquellos que temen a Dios, aquellos que son fieles a Dios. Dios los va a proteger siempre. Entonces queda aquí mi incentivo a usted, quien sabe, usted que nos está viendo por la primera vez, está en medio de un problema, de una dificultad, sea fiel a Dios, vuélvase para Dios y Dios lo va a librar. Para usted también que ya conoce a Jesús, está atacado en un medio de tribulación, agárrese a Jesús porque usted puede pasar por fuego. Pero un abrazo aquí y también a nuestro apóstol y a nuestra obispo. Hasta la próxima oportunidad. Maravilla aquí David, que está como obispos de Inglaterra y todos ellos están haciendo un trabajo maravilloso y felicitaciones por aquello que ustedes están consiguiendo a través del poder de Dios. Qué testimonios poderosísimos, tanto de Inglaterra como de España. España también, sí, es fantástico. Yo quería pedir a Bruno que muestre una vez más, creo que es en la página, explica cuáles son los canales en otros idiomas y también otros canales que tenemos. ¿Por qué? Por causa de los fusos, ¿verdad? Exactamente. Estamos aquí en el Basta Creer. En este caso, tenemos aquí este botón, canales de TV, donde tenemos todos los canales que ya tenemos disponibles entre TV Maná 1, 2, 3 y Brasil con diferentes fusos, y hasta explica enfrente para qué países es aplicado. TV Maná 2 es Europa Central, Mozambique, África del Sur. El 3 tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Chile. Después también tenemos el canal de niños, que es KK TV, es un canal de televisión en Luanda, en Angola, exactamente. También transmitimos por internet. Y es así, KK TV es un canal que tiene digital, pero con la transmisión de Portugal, de TV Curiacos, que están en las 4 operadoras. En este caso, si estuviera en NOS, es canal 185, si fuera en MEO 181, en el Novo 143 y Vodafone posición en 116. Y también tenemos en otros idiomas, exactamente. En este caso tenemos en inglés. Podemos ver aquí rápidamente que está siendo transmitido ahora mismo. Como ustedes pueden ver, está parado por causa del... Pero está en directo. Y bueno, es gracioso. También tenemos los otros canales que transmitimos, nombradamente el PDC. No sé si el apóstol quiere ver eso. Sí, queremos. Vamos aquí al inicio. Y aquí tenemos, en este caso, reuniones de culto.
Tenemos aquí en Portugal y en las naciones, pero en este caso si fuéramos a las naciones y cargamos en las naciones, todos los días tenemos PDC, intercesión, reunión de señoras. ¿Qué es el PDC? PDC es preparación diaria de un cristiano y es, si ya si lo vas a creer, ya sabe lo que es. ¿Y qué es? Entonces, puede ver en el YouTube exactamente qué paso a citar, que ya tenemos en alemán. Ahora también es una novedad, así, exactamente. Pero la preparación diaria, básicamente, aquí esos canales, Inglaterra, etcétera, tiene sus horarios, podemos abrir, y en este caso es el obispo David quien hace la programación en este caso. Por ejemplo, él hace el PDC, tiene 30 minutos con Dios, todo eso, club ejecutivo, que para los hombres de negocios, muy bien. Entonces ahora, Bruno, mira bien para mí, te vas a sentar en la batería y tocar una música que él pidió. Dios está conmigo, tan, 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 tan. Vamos entonces. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Numa força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre Ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre Ele descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre Ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre Ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. A sua sobre eu, a sua sobre eu, a sua sobre eu, a sua sobre eu, descansarei. Maravilha. É bonita a música, não é? Maravilla, es bonita la música, ¿verdad? Es muy bonita. Bien, hoy quiero hablar sobre la escuela bíblica y vamos a ver un clip preparado para usted que va a hablar exactamente de la importancia de que usted estudie en la escuela bíblica. ¿Usted quiere aprender más sobre la Biblia?
La escuela bíblica Maná es una forma práctica y moderna de aprender la palabra de Dios. Es online, accesible y adaptable. Disfrute de la experiencia de estudiar la Biblia a cualquier hora y en cualquier lugar. De forma fácil podrá descargar los audios para su teléfono, tablet o computadora, o entonces estudiar directamente en la página. Pero hay varios temas bíblicos. Este es un curso que le dará la oportunidad de adquirir conocimientos profundos de la palabra de Dios y le van a traer victoria y éxito. Sepa más en evmaná.com o en una iglesia local. Escuela Bíblica Maná. Invierta en su futuro y construya su vida en la roca. Muy bien, conmigo hoy, con nosotros está aquí Vera Caterino. Yo hoy me equivoqué y dije a Caterina, que es la directora de la escuela bíblica y que va a explicar, puede quedarse ahí, que está allí, la cosa de la escuela. Exacto. Explica que la escuela, cómo la persona se puede inscribir, cómo la persona recibe las aulas, etc. Entonces la escuela bíblica se destina a todas las personas que quieran saber más de la palabra de Dios, sea en el Ministerio Maná o no. Pueden inscribirse en las iglesias locales y también en la página de la escuela bíblica. Y voy a explicar aquí en la página cómo eso sucede. Entonces tenemos aquí la página. Pueden ver aquí todas las informaciones acerca del curso. Pueden consultar también aquí el currículum para saber cuáles son las disciplinas que hacen parte del curso de escuela bíblica. Mencionar también que tenemos curso en portugués y ruso. Para quien se quiera inscribir en ruso también puede. Y para hacer la inscripción en la página, vas a clicar aquí en inscripción del curso y llenar el formulario. Y después aguardar que por email va a recibir todas las informaciones, los accesos al módulo, que es el primero. Son 12 módulos constituidos por varias disciplinas que usted puede aquí consultar, como ya dije. Y también es eso, escuela bíblica es para toda la gente y puede ser en portugués o en ruso, presencial. Puede hacer 2 veces por año. Los turnos comienzan en febrero y octubre. Online puede ser en cualquier altura y es súper simple. Baje para su teléfono, tablet, computadora, MP3 y también en el PDF. Y puede entonces estudiar donde quisiera, en la playa, en casa, en la playa, en todo lado. Déjame ver aquí. 9-3. Falta ella. Abre. Caterina llega aquí. Está aquí. Presencial quiere decir que tenemos iglesias, sí, que tienen el curso en directo. Puede ser el video o incluso un pastor quien hace muy bien. Y existen varias iglesias, pueden en varios países, muy bien. Después tenemos en portugués y ruso, muy bien. Y la persona puede estudiar cuando quisiere. Puede inscribirse no solo en enero, febrero. El curso online es en cualquier momento. La persona va a la página o en la iglesia local y se puede inscribir. Y después la persona se inscribe y ustedes le dan un código, ¿verdad? Y ella entra. Cierto. Las lecciones solo son en video. Está en la página, está en PDF y MP3. PDF, audio. La persona, ella puede hacer el curso de la escuela bíblica en el tiempo que quisiere. Tiene 2 años, es el límite. Son 12 módulos. Y después, yo quiero un diploma. ¿Me das un diploma? Sí, ok. ¿Y por qué es importante la escuela bíblica? Es importante porque nos edifica, porque nos da la estructura espiritual y nos enseña a construir nuestra vida en la roca, que es la palabra de Dios. Exactamente. Ahora quiero preguntar a Bruno si por casualidad ya hizo el anuncio aquí en mi página. ¿Ya? Entonces abrimos la página. ¿Fue? Sí, apóstol. Claro que hice. Está aquí. No puede fallar. Es decir, ayer hablamos que para tener un anuncio de Vila Ideal está aquí. Ya vamos a Vila Ideal. Pero voy a decir, aquí puede ver, muestra allí. No vemos nada. No vemos absolutamente nada. Bueno, está aquí. Exactamente está aquí. Y ahí va a tener donde Vera mostró. Exacto. Y por tanto está en la página de Basta Creer.
Y en los otros canales también ya pusiste. En los otros canales viene en camino, pero está directamente en la página de Encuentro con Dios y también en la página de jorgetadeo.com. La persona está ahí, esa información. Y mañana están los canales, exacto. Maravilla. Y ahora, Bruno, vas a saltar por allí que voy a oír la música de la escuela bíblica, ¿cierto? Vera, muchas gracias. Y tenemos más de 1000 alumnos, gloria a Dios. Y usted puede en cualquier parte del mundo, en cualquier parte. Muchas gracias. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei. Entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com a arma do amor não vou falhar. A unção que Deus me deu vou conquistar. Vou libertar. Ser fiel como Jesus até à morte. Integridade no falar e no agir. Eu vou conseguir. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei. E entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Que a escola bíblica é importante. La escuela bíblica es importante. Cristal, yo fui a la escuela bíblica y fue tremendo porque todos los días, 3 horas por día, yo oía la palabra de Dios y más. Nosotros conseguimos poner en fin en precios, sino la ayuda que usted da, a la contribución que usted da para la escuela es muy barato, pero también si usted genuinamente no tuviera dinero, escríbanos que le ofrecemos y creemos que nadie quiere engañarnos, porque todo cuesta dinero, ¿verdad? Computadoras, en fin. Pero yo invertí en la escuela bíblica y era ingeniero y para ir a la escuela bíblica pedí a Dios que me diese un empleo por cuenta propia, porque como ingeniero no podía salir cuando quisiese y teníamos horas para entrar, pero no tenía hora para salir. Y fue un año en que yo oí la palabra de Dios y después escribí. Me gusta mucho escribir notas de lo que iba oyendo y durante por lo menos 3 años yo estudié, reestudié y así llegamos aquí. La palabra de Dios es muy importante y cuanto más usted supiere de la palabra de Dios, más éxito usted tiene. Cris, ¿qué quieres hablar de la escuela bíblica? La escuela bíblica es muy importante. También escuchamos lecciones, que los domingos la persona no va a escuchar esta lección. No podemos, porque son cosas, bueno, quiere decir, no tiene tiempo para eso, porque el domingo es para más orar por los enfermos, ministrar, que acaba de entrar en la iglesia, son nuevos convertidos, entonces la persona no va a profundizar ciertos asuntos como se puede hacer en la escuela bíblica, y es por eso es muy importante. ¿Y qué también esto hace? La persona está muy concentrada en la palabra de Dios, y es como la tierra con el suelo, que recibe muchas vitaminas, muchas cosas. Entonces quiere decir que en otras áreas nuestra vida también comienza a crecer más rápido. Otras áreas que precisamos de vencer, hasta va a dar más fruto más rápido, porque estamos llenos de otras vitaminas y otras palabras. Entonces todo va a funcionar mucho más rápido. Entonces, porque nuestro corazón solo tiene la palabra, básicamente. No tenemos tiempo para otras cosas. Muy bien. Ahora quería que tú hables sobre los niños. Y Bruno, hoy pobrecito Bruno, va por aquí, para allí, agarra un taxi. Él habló, pero no oímos nada. Él ayer le pedimos para que haga, ya ni me acuerdo qué fue. Fue el programa de los niños hablar sobre vida ideal y mostrar dónde pasamos. Entonces, habla ahí. Estamos aquí en Basta Creer. Aquí a mi lado tenemos aquí ese icono. Si cargamos aquí, tenemos aquí que es Vida Ideal y tenemos aquí los canales donde pasa y los horarios, por tanto, los horarios de Portugal, ¿cierto? No, en varios canales. En los canales, exacto. Después tenemos aquí un botón
Puede ver los otros canales que tenemos también para usted. Si clica aquí en los canales de TV que va a mostrar canales donde puede asistir a este programa. Y tú tienes una hija, exactamente. ¿Y qué es lo que tú haces a la hija para que ella se calme? Explica de nuevo. Yo uso mucho el YouTube, porque a veces en los horarios que ella va a comer, en este caso Vila Ideal también tiene un canal en el YouTube donde tiene las músicas. Ella ve las músicas y se calma. Ella ve las músicas. Es un espectáculo. Ve música, ve y oye. Porque a veces no puedo tener aquí muy alto, entonces si no consigo hablar, no, te estoy diciendo que tu hija ve música y yo solo escucho y yo no consigo. Los niños ven los movimientos, en este caso, de los personajes y como también tiene mucha buena calidad, ella se queda mirando y eso es bueno para mí, se queda mirando y no me molesta, digamos así. Entonces, hasta luego. Crystal, ¿por qué es importante? Es decir, tenemos un canal 24 horas por día. ¿Cuál es el canal 24 horas por día? Que muestra solo cosas de niños. Es aquí de mi lado. Si la persona fuera, puede venir aquí en el programa de Vila Ideal. O entonces también está aquí, Kuriakos Kid, es 24 horas por día. Exactamente. Y no solo tiene Vila Ideal, tiene otros diseños animados. Y está siempre transmitiendo 24 horas por día, solo para niños y enseñar. Por ejemplo, aquí está dando esto. Jesús es mi héroe. Bueno, entonces, ¿por qué? Ok, muchas gracias. ¿Por qué esto es importante? Este canal es importante, ¿por qué? Porque está hablando de los hijos, de nuestros hijos, quiere decir los hijos. La persona absorbe todo lo que ellos ven y ellos aceptan como si fuese verdad. Entonces, cuando le dejamos ver cualquier cosa, entonces todo eso va a entrar en su corazón. Y si nosotros damos estos programas que están llenos de la palabra de Dios, que están llenos de valores, cosas buenas, entonces esto va a entrar en el corazón de ellos, son semillas y después va a producir frutos. Entonces, quiere decir que esos niños van a crecer con valores. No van a ser niños complicados, van a aprender a ser obedientes, van a aprender a honrar a los padres, muchas cosas que ellos automáticamente, porque están oyendo esos programas, va a entrar en su corazón. Y me estaba acordando que la Biblia promete a los padres que cuando educamos a los hijos en los caminos de Dios, ellos nos apartan. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede con muchos padres? Es que ellos piensan que eso no tiene así gran importancia. Dejan a los niños ver toda suerte de programas de la bruja bonita y de Harry Potter y no sé qué más, qué es lo que ellos ven, en lugar de estar haciendo cosas con que los niños vean programas de la iglesia, programas de Dios. Conclusión, cuando ellos fueren más viejos, van para la escuela y todavía tienen chicos peores que ellos. Y después los padres piden oración, dicen que el diablo es grande y que no sé qué, no. Usted y yo, nosotros somos padres, tenemos que construir la casa en la roca, hacer con que nuestros hijos estén en la palabra. Es eso. Incluso las músicas que hacemos, esas músicas, si no estoy equivocado, son todas nuestras. Son músicas llenas de Dios, llenas de unción, y su hijo se va a quedar protegido por causa de la unción de Dios. Esto es muy importante. Muy bien. Y ahora vamos para Angola. Sí. En directo con el obispo Gerson. Hola a todos que me están viendo y oyendo. Es con mucha alegría que participamos una vez más de este programa de nuestro apóstol. Él vas a creer. Estamos acompañando todo lo que está sucediendo en el mundo, que está causado por la pandemia, por el COVID-19 y por la crisis que está siendo originada por toda esta problemática a nivel de los gobiernos, empresas y todo eso. Y hoy quiero hablar un poquito de lo que está sucediendo en São Tomé y Príncipe. São Tomé y Príncipe es de los países menos populosos a nivel de África. Son 2 islas y la población es de 200.000 personas. Por tanto, todos viven así, muy juntitos, y claro, fue asolado también
por esa pandemia. Y los casos ya van así, encima de 600 casos. Y claro, a semejanza de lo que todas las naciones hicieron con la paralización, que duró 2 o 3 semanas, y ahora está viviendo un estado de calamidad en que las cosas se van abriendo paulatinamente. Y como siempre, exhortamos a nuestro pueblo. El recado de Dios fue pasado a través de nuestro apóstol y el pueblo se quedó conectado a los programas, quedó conectado a la palabra de Dios, a sustituir el espíritu de miedo que fue pasado por los medios, por el espíritu de fe. La fe que nos hace vencer en tiempo perturbado, la fe que nos hace vencer en tiempos difíciles. Y hoy estuve hablando con el obispo que está allí ayudando en Santo Tomé y Príncipe y escuché un testimonio espectacular. Uno de nuestros hermanos que trabajan en el ramo de construcción civil, que incluso antes de la pandemia estaba enfrentando varias dificultades y durante el tiempo en que hubo la paralización, él estuvo oyendo y oyendo la palabra de Dios y estuvo alimentando en su corazón de fe. Y ahora que las cosas se van abriendo paulatinamente, su producción, el nivel de clientes, el nivel de productividad financiera aumentó radicalmente. Está teniendo hoy resultados que incluso antes de la pandemia ellos no tenían. Por tanto, es más una prueba de cómo la palabra de Dios funciona cuando nosotros estamos conectados, haciendo nuestro apóstol durante varios meses, exhortó al pueblo acerca de Juan 15, quien está en mí y yo en vosotros, que no estemos en Jesús y en su palabra, que esté en nosotros. Por tanto, fue eso que sucedió con nuestro hermano. La fe funcionó de tal manera que así que las cosas comenzaron a abrirse, su negocio dio un salto gigante y está muy feliz, continúa fiel, sirviendo a Dios. Y me estoy acordando de más un testimonio. Ese testimonio ya es de aquí, de la nación de Angola, donde nuestros hermanos tenían dinero retenido desde el año de 2017. Incluso tenía un coche pagado, pero ese coche no tenía manera de llegar. Y en pleno tiempo de emergencia, todas las finanzas que estaban retenidas fueron desbloqueadas. Incluso en tiempo de emergencia, le fue entregue el coche que estaba esperando desde 2017. Resultado de estar conectado al programa, de estar conectado a la palabra de Dios y, claro, en circunstancias adversas, no parar de honrar a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Por tanto, mi familia funciona. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será eternamente. Independientemente de lo que pasa a nuestra vuelta, estamos confirmando que esta palabra está en funcionamiento de la vida de todos aquellos que creen y que colocan en práctica. Para usted que nos asiste por la primera vez, vuélvase para Dios. Jesús es el único camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva al éxito y la victoria. Y para nosotros que estamos en Cristo, continuemos firmes, sirviendo a Dios, dando nuestro mejor para esta obra maravillosa. Dios es bueno, Dios es fiel y Él vela por su palabra para hacer cumplir. Un saludo a todos y Dios lo bendiga. Más una vez, gracias, apóstol, por esta oportunidad. Wow. Cada vez oímos testimonios más fantásticos. Es impresionante, ¿verdad? Porque están de todas partes del mundo. Quiere decir, la persona que durante años tenían dinero retenidos y bendiciones retenidos, en la peor época de todas, ¿qué es lo que esto dice? Dice que se confirma lo que Jesús habló, de que una de las señales para el fin del mundo, es que habrá hambre, pestes terribles, guerras de toda suerte, pero por otro lado, se confirma que aquel que fuere fiel a Dios, aquel que ande con Dios, ese está protegido. Esa es la diferencia entre quien sirve y aquel que no se ve la diferencia.
Porque Dios dice, veréis ahora veréis la diferencia entre quien sirve y quien no sirve. Porque quien sirve, lo que sucede es que de repente suceden cosas buenas en el peor momento del mundo, pero en cuanto que los otros, infelizmente, que no piensen que es importante andar con Dios, cada vez son peores. Entonces, aquí está una exhortación del obispo Sherson para que toda la gente que está en directo con nosotros, que usted realmente ande con Dios y si todavía no anda, vuélvase para Dios, comience a dar oídos a Dios y va a ver cómo todo va a cambiar para mejor. ¿Cierto? Es eso. Y ahora, tenemos alguna foto si quisieras. Exactamente. Entonces, este es de Brasil, de Belén Sousa, Pozo Alegremina, y estamos juntos. Y después tenemos aquí grupo familiar, realizado con éxito, Arapiraca, Brasil. Y aquí tenemos a Antônia Lisboa, quien mandó esta foto. Ella estaba diciendo, no quiere aparecer en la foto. Y después aquí Víctor Ángel, Brasil, grupo familiar jóvenes de Puntal. Fantástico. Sí, señora. Y también más una foto de Víctor también. Marcos 16:15. Y de predicar. Es eso. Y más una foto, que debe ser los jóvenes también. Y después más una foto. Puntal, regional de Ribeirão Preto. Puntal está en el centro. Vamos por el otro lado del mundo. Vamos por el otro lado del mundo. Un abrazo de Ucrania. Grupo familiar de Belzano. Pues, aquella pareja, aquellos pastores que estuvieron aquí y no es una de las hijas que vive aquí, que es misionera. Sí, señora. Bueno, es eso. Después tenemos más una foto. Un abrazo, ciudad, la misma cosa. Otra foto. Mire qué lindo. Y después tenemos aquí familias Fonseca. Almada. Se queda en Portugal. De Almada saltamos para Inglaterra. De Vila Ideal. Y aquí tenemos buenas noches para apóstol y todo el equipo. Estoy conectado al mejor programa de televisión. Un abrazo a partir de Lobito, Angola, de los misioneros de la provincia de Benguela para la pareja apostólico Juan Munga. Muy bien, sí, señor. Y la camisa tiene el color cierto, que es la sangre de Jesús. Yo iba a decir que era de Benfica, pero de la sangre de Jesús. Y después también tenemos algunas personas diciendo cualquier cosa. No sé si quieres oír o no. Todo lo que es bueno y agradable, de buena fama, vamos a dar oídos, dijo el Señor. Entonces, aquí, a través de esta vía, quiero agradecer al apóstol por los enseñamientos que nos ha dado, no solo por los mensajes de fe y ánimo, pero también por los libros. Doy toda honra y gloria a Dios por Dios usarse a nuestro apóstol para enseñarnos la visión celestial y hacer la obra de Dios. Y que Dios continúa dando sabiduría de lo alto y cada día renueva sus fuerzas con el Espíritu Santo. Antonio Andrade, quien mandó eso. Amén. Muchas gracias. Yo propio también preciso de estudiar y oír la palabra de fe, porque todos nosotros estamos en ese planeta debajo de esos problemas y solo quien tiene fe. Yo hoy estoy muy animado oyendo músicas y quiero decirte, Cristel, para vencer, vas a creer. Si tú quieres ser un más que vencedor, vas a creer. Está casado con un marido espectacular que tiene la esposa, entonces ni se habla. Vamos a oír. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus.
basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer. Em Jesus, basta crer. Em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer, Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o basta Salvador. crer. Em Jesus, basta crer. Em Jesus, basta crer. Em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Tu viste? Tú viste, yo vi que estaba tocando, yo vi, yo no oí, yo vi, tú viste, yo vi, exactamente es eso, yo vi tocando, pero no oí nada. No oíste, porque este piano no estaba saliendo sonido. Está viendo aquel sonido del piano, era yo que estaba tocando. No, no, no. Basta creer, Cristel. Hoy estás con un poco de fe. ¿Quién te enseñó, quién enseñó a la hija a tocar? ¿Quién fue? Y me quedé con tos. Yo quiero, antes de ir un testimonio grabado, quiero agradecer aquí las palabras, lo que esta persona que dice que además que no sea de la iglesia Maná, que todos los días ve el programa, nuestro programa, y dice que le gusta mucho, mucho el programa Basta Creer, y ha sido una verdadera escuela bíblica para mí, y la compañía también las madrugadas con el PDC y Intercesión son los dos programas que más me gusta y agradece. Y bueno, y también estoy muy feliz. Dice que es de Angola. Ah, creo que es de Angola. No sé. Sindungo. Angolano. Los angolanos están en todas partes del mundo. También están en China. Pero también agradezco a las otras personas que dicen que no están en nuestro ministerio, también a estos pastores, que están. Muchas gracias por esas palabras. Es una gran alegría para nosotros dos que podamos ser un canal de bendición para ustedes. Ahora vamos a escuchar un testimonio. Vamos. Que viene de Mampula. Yo soy Esmeralda de la ciudad de Mampula. Lo que tengo para decir a todos los hermanos es lo siguiente. Yo creo que Dios está cerrando las puertas para un mundo y abriendo para los creyentes. Dios está canalizando, cerrando, sacando las finanzas de las personas del mundo y dando a los creyentes. Como prueba de eso, estamos delante de una pandemia donde las situaciones están dejando a mucha gente desempleada. Las puertas se están cerrando, otros ya están perdiendo salario, pero como prueba de que nuestro Dios es el único, es el más grande y Él está haciendo esa canalización de las finanzas, en medio de toda esta turbulencia, yo fui bendecida por Dios con un nuevo empleo que voy a pasar a recibir 5 veces más de lo que yo recibo. Eso es para decir que servimos a un Dios vivo y que vale la pena continuar, porque Dios tiene un gran propósito para todos nosotros. Ah, qué testimonio lindo. Y ella explica bien, ¿verdad?
transferencia de riquezas. Conozco a una persona que nació en Nampula. Ah, sí, ¿quién es? Que tiene un agujero en la cabeza así. Soy yo. Ah, sí, sí. Soy yo. La ciudad de Nampula, una ciudad muy bonita. En verdad, es tal vez es la segunda ciudad más importante. Primero es la capital. Y estoy muy feliz. Tenemos allí radios y televisión, iglesia, y varias iglesias a la vuelta. Estoy muy feliz por oír esos testimonios fantásticos. Esta hermana de Nampula. Y quiero aprovechar para hablar de finanzas. Y una vez más tengo el libro acerca de finanzas. Y quiero recordar que este libro, como los otros, está disponible en el formato digital y también en el formato de papel en las iglesias. Y hay muchas iglesias que ya están abiertas. Y mucha gente ya dio testimonios. Millones de personas dan testimonio que al leer y leer acerca de fe, de finanzas, ese libro generó una fe tan grande que ellos, al hacer lo que la Biblia dice, tuvieron grandes victorias. Y entonces, como este programa es también, encima de todo, para generar fe en el corazón de todos nosotros, de usted y de mí también, y voy a pedirte, Cristel, que hables de un milagro que es de la grande pesca. Para muchos de nosotros que ya escucharon esta historia, deje repetir una exhortación. Ya conozco esta historia hace mucho tiempo, pero parece que cada vez que escucho quedo más bendecido, porque fe viene por oír y oír y oír las mismas verdades. No podemos olvidar que fe es una fuerza que se gasta. Por ejemplo, tenemos aquí un teléfono, ¿verdad? Y todavía ayer, a la noche cuando llegué a casa, tuve que cargar, estaba casi en el cero. Y por tanto, después puse, hoy ya se ve, y etcétera. Y así es fe. Recibimos fe por oír la palabra de Dios, las músicas, los programas, todo eso. Pero después, al practicar, a ser confrontados con las noticias, como el otro decía, los canales están en todas partes del mundo. Solo hablan de la pandemia, que murieron no sé cuántos y murieron más no sé cuánto. Quiere decir, y ya no aguanto eso. Pero entonces tenemos que oír la palabra de Dios repetidamente porque eso genera fe. Vamos a oír esta historia que tú vas a leer y vas a explicar. ¿Está bien? Sucedió que apretando la multitud para oír la palabra de Dios, yo, Jesús, junto al lago de Genesaret, estaba una gran multitud, todos querían oír la palabra de Dios. Entonces Jesús vio 2 barcos junto a la playa del lago y los pescadores bajando lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, pidió que apartase un poco de la tierra, iba sentándose, enseñando en el barco a la multitud. Entonces tenía una gran multitud en la playa y Jesús vio esos barcos. Entonces él pidió a Pedro, vamos allí. Él entró en el barco y pidió para apartar un poquito de la playa, porque así conseguía hablar para toda la gente y más personas así podían oír. Entonces el barco enseñaba a esta multitud. Después, cuando acabó de hablar, él dijo a Simón, que en verdad es también Pedro. Más tarde Jesús le cambió el nombre a Pedro. Y él dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y quiere decir que no hace mucho sentido y la persona no va a la pesca. Y Simón había pescado por la noche y él estaba limpiando las redes, no había pescado nada, estaba limpiando porque ahora no es hora de venir. Y Jesús dijo, boga mar adentro, no es cerca, es luego lejos, y echad vuestras redes para pescar. Él dijo, echad vuestras redes, lanzad todo. Y Pedro podía haber dicho, Jesús, bueno, muy bien, yo sé que tú también eres carpintero y pescar es un poco diferente y yo sé lo que estoy hablando. Pero él respondió antes así, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos pescado, pero sobre tu palabra echaré la red. Simón Pedro, él era muy sabio. Él sabía que no tenía lógica, pero él sabía que fue quien Jesús había hablado de eso. Y él dijo,
Durante toda la noche estuvimos trabajando, no pescamos nada, pero porque eres tú quien estabas hablando sobre tu palabra, yo voy para el mar adentro y voy a echar la red. Entonces Él hizo esto. Entonces, porque Él no dijo, no hizo eso. Él obedeció la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la bendición que Él tuvo? Porque Él estaba obediente a la palabra de Jesús. Dice así, haciendo así, yendo al mar adentro, echando las redes, ¿qué es lo que sucedió? Encerraron una gran cantidad de peces y se rompían las redes. Y tuvieron que hacer señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que los fuesen a ayudar. Y fueron y llenaron ambas barcas de tal manera que casi iban a pique. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos lanzaron la red y recogieron tantos peces que ya ni entraban en el barco. Y ellos tuvieron que llamar a otras barcas. Ven a ayudarnos, que esto es mucho, es tanta bendición, tanto pescado. Entonces ellos llenaron los dos barcos completamente, casi los dos, como dice aquí, casi los dos se hundían. Y viendo Simón, él se postró a los pies de Jesús y dijo, Señor, Él habla eso. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? Aprendemos lo siguiente, que Jesús, en primer lugar, Él pidió una cosa a Simón Pedro. Él pidió préstamo del barco para que la manera de él vivir, para él es un vaso en las manos de Dios. Y Jesús usó, no es para ir a pasear o dar una vuelta, sino antes para enseñar la palabra de Dios. Enseñaba a la multitud quien quería oír la palabra de Dios. Y Simón dio, que no hizo ningún problema. Jesús después quería bendecirlo de nuevo. Cuando damos alguna cosa que no está en las manos de Dios, Dios en primer lugar usa eso para enseñar la palabra, para bendecir a las personas que quieren escuchar la palabra, que precisan oír de salvación. Pero después a seguir, Él también siempre bendice a aquella persona que dio en las manos de Dios. Y Simón Pedro dio el barco y Jesús después quería bendecir a Pedro, Simón Pedro, y dijo, ahora tú vas a mar alto y vas a lanzar la red. Y Él no dijo qué es lo que iba a suceder. Él dijo, ve allí al mar alto y lanza las redes. Y Simón, él obedeció, él oyó, no hacía mucho sentido, pero él había oído a Jesús también a predicar. Y él oyó que Jesús no era una persona normal. Jesús era quien hablaba con autoridad. Y aquí no dice, pero probablemente Jesús oró por los enfermos, expulsó demonios, y él vio, ese es el Hijo de Dios, y esto es diferente. Y él dijo, pesqué toda la noche, pero yo voy a hacer eso porque tú dices esto. No porque yo creo que tú sabes, pero porque en tu palabra voy a hacer eso. ¿Y qué es lo que sucedió? Jesús quería bendecir. Para bendecir, Él dio una orden, Él dio una misión, alguna cosa para hacer. Y porque Simón Pedro hizo, ¿y qué le sucedió? Él tuvo una gran bendición que era mucho más grande de lo que podía pensar. Era mucho mayor, pero también a los amigos que tenían el otro barco. Cuando Jesús nos pide alguna cosa para predicar el Evangelio, para salvar más personas, y damos esto de nuestro corazón, en primer lugar, Dios va a usarse de eso para bendecir a las personas, para que esas personas puedan venir a la salvación en el reino de Dios. Y en segundo lugar, Dios nos quiere bendecir de nuevo. Y cuando Dios nos da una cosa de nuevo, es siempre una buena medida, apretada, remecida. Es siempre más grande de lo que podemos pensar o imaginar. Es siempre muy grande. Entonces esto sucedió y vemos esto suceder en esta historia en la vida de Pedro. Y cuando Jesús hace eso en la vida de Pedro, Él en verdad, eso no sucede solo por suceder. Jesús también nos enseña aquí un principio. Él hizo eso en la vida de Pedro y también quiere hacer esto en su vida. Quiere que usted dé su barco para Jesús. Y cuando damos esto, Él también quiere bendecirlo de nuevo. Y para bendecir de nuevo, Él le va a decir para hacer alguna cosa, para obedecer alguna cosa. Y cuando nosotros hacemos esto, no es porque nosotros entendemos o porque tiene lógica, porque Jesús dijo, nosotros vamos a tener esa bendición como Simón Pedro también tuvo. Exactamente. Hay una historia muy, muy importante y que dice a usted y a mí que cuando nosotros damos
nuestro talento, nuestras cosas, nuestro dinero para Dios, evangelizar, para que Dios gane almas para Jesús. Estamos dando nuestro barco. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Él enseña aquí que nosotros vamos a quedarnos con el barco lleno. Otra cosa que estabas ahí hablando, que es muy importante, es decir, fue Jesús quien dijo, echad la red al mar alto. ¿Y qué nos dice esto? Mar alto no es ir a pescar un pescadito así en la playa, de aquellos pececitos que andan por ahí, sino en el mar alto que están los peces grandes. Es en el mar alto que están las grandes bendiciones. Entonces, y vas a sembrar tu mejor y Dios va a llenar tu barco. Y ahora es hora en que usted puede poner en práctica ese enseñamiento de Dios. La ley de sembrar para cosechar es una ley que funciona. Hace poco oímos a aquella hermana en Mampula diciendo que en medio de una crisis terrible, con tantas cosas cerradas, tanta gente que fue despedida porque los negocios están cerrando, están en quiebra. Y ella fue bendecida para allá ya tuvo el empleo y después 5 veces mejor. Quiere decir es Dios. Y ella tiene razón. Dios está sacando unos que son los anticristos, que no quieren nada con Dios, no dan oídos a los recados. Cuando nosotros y todo el mundo hablamos de Jesús, no quieren saber. Y Dios está sacando esto para nosotros. Y muy bien. Va a aparecer ahora una placa que le dice cómo usted puede participar de esa ley de sembrar para cosechar. Y en cuanto a esto, el Tim también va a tocar un himno. A palavra de fé Está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Aleluya. Aleluya. Deja la fe abrir. Maravilla. Yo quiero orar por usted porque yo creo en el poder de la oración y creo que la unción de Dios va a entrar en la vida de todo aquel que decidió sembrar. Y yo sé que esa semilla va a crecer buena medida, apretada, remecida. Extienda su mano sobre mí si quisiere. Y yo también coloque en la pantalla y yo voy a orar. Señor Jesús, tú eres un Dios fiel. Tu palabra no falla. Y por eso, cada persona, cada uno de nosotros que siembra, va a cosechar. Nuestros barcos van a quedarse llenos porque estamos dando lo mejor para ti. Estamos haciendo con que el Evangelio vaya más lejos. Estamos con nuestros barcos al servicio del Señor para que no solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo, pueda mucha gente ser salvo, liberto y sano. Y al diablo digo, está escrito, Satanás está debajo de nuestros pies, liberta el dinero que es debido a la iglesia y todas las personas que estuvieran sembrando, en el nombre de Jesús, amén y amén. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Agora eu quero ensinar. Ahora quiero enseñar, hay más fotografías, si hay más fotos, alguna otra. Y también Indonesia, Italia, Indonesia, wow. Rusia, Irak y Uruguay. Uruguay, wow. Maravilloso. ¿Tenemos fotos? Sí. De canela.
Puede mandar por aquí. Boa noite. Alguns jovens em Inglaterra com o bispo Pedro na Convenção de Fé 2000. Del obispo Pedro de la Convención de Fe, Pedro Coelho. Pedro Coelho. Ya se casó. Vamos enfrente. Bolo de chocolate para o apóstolo e bispo. Aquí un bolo de chocolate y manda más y ni se ve. De ver ve, pero solo ve aquello debe ser un problema gravísimo. Y puede ser muy pequeñito o puede ser una cosa muy grande. ¿No tiene más? Bueno. Y ahora quiero enseñar. Aquí el equipo se puede sentar. Y yo voy a enseñar sobre el sufrimiento y ese va a ser la lección número 4. En este libro yo enseño que hay sufrimiento que es de acuerdo con la voluntad de Dios y hay sufrimiento que no es de acuerdo con la voluntad de Dios. Si hablo del mensaje principal de esta lección, quiero hacer un resumen y voy a pedir a ti, Cristel, que leas aquel pasaje de Primera de Pedro 4:12. Entonces dice, amados, no extrañéis la ardiente prueba que viene sobre vosotros como si cosas, sino alegráis-vos por ser participantes de la aflicción de Cristo, para que también la revelación de su gloria os regocijéis y alegréis. Porque el nombre de Cristo sois vituperados, bienaventurados sois, porque sobre vosotros reposa el Espíritu de gloria de Dios. Y antes, en cuanto a ellos. Entonces, el punto principal de este estudio que dice sufrimiento es que entendamos que el Evangelio no es lo que mucho creyente piensa, que es ahora estoy con Jesús, es un mar de rosa, todo va a correr bien, y es decir, si algún problema surge, solo puede ser del diablo y Dios está allí a cada minuto viendo cómo va a ayudar y trabajar para mí, porque yo soy el gran jefe y Dios existe para resolver mis problemas a mi manera. Bien, no es nada de eso. Es lo contrario. Dios es el Señor y Él dice que por el hecho de que nosotros servimos a Dios o si nosotros entregamos la vida a Jesús, el diablo nos detesta. Entonces siempre busca una oportunidad para sacarnos de donde estamos, para ver si Él consigue apartarnos de la iglesia o de donde está Dios y apartarnos de la palabra de Dios, que es el poder. Entonces, Él se usa conforme ya vimos en lecciones anteriores de varias tácticas. Primero, cuando una persona oye la palabra de Dios, el diablo viene luego, antes que la semilla crezca, la persona entrega la vida a Jesús y comienza a tener éxito. Si la persona continúa con Jesús, el diablo usa de tribulaciones y persecuciones conforme Jesús enseñó en la parábola del sembrador, en que Jesús decía, el sembrador siembra la palabra en el corazón de las personas. La semilla, que es la palabra de Dios, en el corazón es el suelo. Y el diablo quiere sacar esa semilla porque él sabe, quiero oír la palabra de sanidad divina, sea lo que fuere, y va a crecer. Esa semilla va a dar fruto. Si la persona también vence tribulaciones y persecuciones y que consiste en tribulaciones cuando somos sometidos a temporales, problemas por el hecho de estar con Dios y oír la palabra de Dios que está así escrito. Tribulación y persecución por causa de la palabra de Dios. Persecución es cuando las personas se burlan, cuando las personas les tratan mal, cuando las personas intentan hacer lo peor para nosotros por el hecho de que somos de Jesús. Bien, hay muchos ejemplos en la Biblia. No es la voluntad de Dios es que suframos el qué, enfermedades, pobreza, miseria, etcétera, porque Jesús pagó por nosotros todo eso en la cruz y por tanto no es la voluntad de Dios que suframos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en todo el mundo? Es que la gran parte de las personas está hasta predispuesta a sufrir enfermedades y hasta llegan a decir, en lecciones anteriores yo expliqué, fue Dios quien hizo esto para enseñarme, fue Dios quien dijo para evangelizar. Usted puede ir al YouTube y ver las lecciones anteriores que está allí en el YouTube. Bien.
eso no es de Dios. Mas, por outro lado, Pero por otro lado, la persona não quer no quiere sufrir tribulaciones y persecuciones porque eso no le gusta. Y Dios dice que es lo contrario. No es supuesto sufrir enfermedades, pobreza, etcétera, pero tenemos que sufrir tribulaciones y persecuciones. También vimos ayer, comenzamos a ver que también Dios faz testes, hace pruebas a todo aquel que entrega la vida a Jesús. ¿Por qué? La caminata de un creyente es en todo semejante a la salida del pueblo, que estaba en Egipto, que estaba en esclavitud, escravos muito mal, pero esclavos muy maltratados. Pasaban hambre, pasaban lo peor posible. Entonces ellos clamaron a Dios y Dios levantó un hombre, porque Dios dio elección a las personas. En este caso fue Moisés. Y después hubo una historia de libertación que no fue fácil porque Dios trajo plagas para el mundo a fin de ver si los dirigentes, los faraones y las personas se arrepentían. Pero nada. Entonces Dios hizo con que ellos caigan, que ellos se queden cada vez peor y tuvieron que libertar, dejar al pueblo ir. Incluso así fueron hasta el Mar Rojo para intentar traerlos de nuevo a la esclavitud, y ahí Dios abrió un camino que no estaba allí, etcétera, etcétera. a nossa vida Nuestra vida es un poco, semelhante es muy semejante a esto. La persona entrega la vida a Jesús, allí el diablo intenta una serie de cosas, después somos bautizados en las aguas y entonces portas para a nossa las puertas para nuestra vida por atrás se cierra. Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo seguir ao povo. al pueblo? O que aconteceu? ¿Qué es lo que sucedió? Primero Dios dio dinero, después hubo desierto. Explica un poquito. Entonces dio dinero al pueblo, ellos estaban en el desierto y Moisés subió en el monte para recibir instrucciones de Dios, y en cuanto el pueblo estaba esperando, ellos usaron este trono que ya habían recibido. En lugar de usar eso para que es supuesto de usar, ellos hicieron esto, becerro de oro, diciendo, este es nuestro Dios, este es el dígito. Y Dios estaba viendo todo eso, y esto sucede a mucho creyente que va a la iglesia, que no sabe nada de esto, y da la impresión que ser una persona llena de fe, tener mucho dinero, tener un coche, un anillo, tener maquillaje, tener ropas, quiere decir, no es ninguna señal de fe. A veces hace señal de tontería, pero bueno, Dios quería que ellos agarren aquel oro y construyan un tabernáculo para que Dios esté con ellos y ellos reciban poder e instrucción. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Moisés se enojó, partió las tablas, en fin, allí hicieron el tabernáculo. Y después, ¿qué es lo que Dios hizo con ellos? Después ellos fueron al camino de la tierra prometida, ellos pasaron por el desierto, y el desierto quiere decir el qué. Ellos no tenían lujo, ellos no tenían cosas, pero ellos no tenían necesidades, porque la ropa no se gastaba. Todos ellos tenían, Dios les daba comida, ellos tenían el maná que caía del cielo. Todos los días ellos tenían las necesidades suplidas, solo que no tenían lujo, no tenían cosas extras. Ellos no tenían nuevas ropas, ellos no tenían otro tipo de comida, ellos tenían eso. Y esto era también para Dios ver lo que estaba en el corazón de ellos. Y en verdad, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el pueblo estaba siempre murmurando, es siempre la misma comida, es siempre maná, otra vez, hasta que un día Dios dijo, ok, entonces no quieren más esto. Él mandó codornices, es eso. Hasta que eso fue tanto que Y déjame solo decir aquí una cosa acerca del desierto, que es lo siguiente. Todo creyente tiene una caminata a recorrer. Y por tanto, como yo dije, al contrario de mucha gente, antes de que la persona llegue a su tierra prometida, cada persona tiene una tierra prometida especial. Nosotros no somos iguales, no somos supuestos a recibir las mismas cosas. Dios dice en Corintios 2, acerca de los dones, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, porque el Espíritu Santo
quien reparte los dones, llama a uno, llama al otro, etc. Entonces, ¿por qué hay creyentes que sufren? No es, ahora voy a decir, no es porque es el diablo. Claro que también es el diablo, pero estoy diciendo que a veces no es el diablo. Hasta una vez, casi que escuché al diablo decir, yo no hice nada, no tengo nada que ver con esto. Fue porque las personas no quieren sufrir o pasar por ciertas cosas. Quieren solo lujos, quieren todo lo bueno. Porque si no, queda enojado con Dios. Yo conozco personas de la iglesia Maná, después de apartarse, vinieron a la iglesia, estaban esperando en la puerta para saludarme y pedir ayuda. Y dijeron, uno de ellos era un señor, ay, apóstol, ore por mí porque estoy muy mal. Estuve 2 años desviado y perdí todo, perdí el matrimonio, perdí el dinero, perdí negocios, no sé qué. ¿Y por qué mi hermano? Bien, porque me quedé ofendido con Dios, porque pedí una cosa a Dios y Dios no me dio. Y dije, Dios, ¿qué es esto? Usted estaba bromeando conmigo. No, yo era así. Entonces usted va a quedarse ofendido con el jefe. Entonces usted es quien le dice al jefe cómo se hace. ¡Qué disparate! Hay personas que tienen que oír esto. No es usted quien va a decir a Dios cómo es. Es Dios quien te dice a ti cómo es. Cuando nosotros oímos al Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo que Jesús dijo? No uséis de vanas repeticiones. Que Dios oye todo en la primera. Ora el Padre nuestro que estás en los cielos, tu voluntad se hecha en mi vida como se echa en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Está viendo? Entonces debo estar satisfecho en todas las circunstancias y donde quiera que yo esté. Porque si yo no tuviera exactitud delante de Dios, la persona va a sufrir. En verdad, mucha gente sufre porque ellos quieren cosas, ellos no quieren sacar el mundo del corazón. Entonces, ellos vienen de una vida donde tenían ciertas cosas. Ellos están en el camino a la tierra prometida, que es mucho mejor, donde no está esa esclavitud, donde todo bueno, donde la persona va a ser feliz y Dios quiere sacar cosas del corazón, porque esas son cosas que se quedan conectados al pasado, que la persona va a sufrir con esto. Entonces, Dios quiere sacar eso y la persona no deja. Y porque él está en esta lucha, en verdad, contra Dios, él se siente infeliz. Estoy sirviendo a Dios y ahora no me siento feliz. Pensé que era así, pero ahora nada sucede. Quiere decir a mucha gente, bien, vea lo siguiente. Cuando finalmente Dios es quien dijo, yo hice de ustedes, pueblos de Dios, pasar el desierto para probar, para ver qué es lo que estaba en su corazón. Y sabemos que hay personas que murmuraron, personas que fueron rebeldes y tragados por la tierra, personas como Miriam, que no aceptaron el liderazgo que Dios instituyó y por eso se quedó con lepra. Hubo de todo. Bien, finalmente estaba en la tierra de la puerta prometida y ¿qué es lo que sucedió? Cuenta allí. Entonces entraron allí los espías y Dios mandó 12 espías. Fue 12, sí. Y 10, los 12 volvieron, pero 10 de ellos, 2 estaban diciendo, esto es maravilloso. Es decir, 2 estaban diciendo, es maravilloso. Solo que 10 estaba diciendo, es muy bueno, pero es imposible, no vamos a conseguir, tienen gigantes, nosotros no somos nadie, no somos nada. Y solo estaban murmurando. ¿Y qué sucedió aquí? Es eso que pasa en los días de hoy. Ellos, en lugar de aceptar lo que Dios dice, ellos vinieron llenos de yo. Y yo creo, ¿por qué? Cuando ellos fueron allí, los 12 jefes, los 12 líderes, los 12 tribus, todos vieron una tierra que era mejor del mundo, pero estaba ocupada por gigantes, por personas importantes. Los bancos. Y entonces aquel pueblo, por más que Dios dijese que ellos eran los elegidos, que Dios tenía una misión para ellos, que iba a sacar aquella tierra a los injustos, a los malos y darles, en el fondo no creían. Y Dios había mostrado todas esas señales, todo eso, incluso así no creyeron. Conclusión, cuando ellos vinieron a espiar la tierra y fueron a hablar
con Moisés y con el liderazgo, y que los que dijeron, es muy difícil, porque ellos son gigantes, ellos son los dueños, él es el primer ministro, él es no sé qué, no sé qué. Y Dios se quedó enojado. Y la buena noticia es que 10, la mayoría, 10 de mayoría, 10 de 12 es la mayoría. Divida 10, 83% de las personas murmuraron. Solo 2 murmuraron hasta diciendo, vamos de nuevo a Egipto, vamos de nuevo para el mundo, que el mundo tiene la razón. El mundo es decir, mi hijo que sea misionero. Ni pienso en eso, señor apóstol. ¿Por qué? Yo quiero que mi hijo tenga una seguridad. Hermano, mire la seguridad que usted quería para su hijo. Está viendo, ¿cuál seguridad? Está todo partido, está todo en el suelo, no hay empleo, despidieron, no hay dinero. ¿Es eso que tú creíste, mi querido hermano? Mira ahora lo que está pasando. No, solo hay seguridad en Jesucristo, nada más. Conclusión. Los dos, que fue Josué y Caleb, que dijeron, cállense, porque dijo así, si Dios es por nosotros, eso es nada. Dios está con nosotros, eso no tienen chances. Y los otros furiosos, está entendiendo, contra aquellas iglesias o ministerios, está viendo contra aquellas tribus, ya querían matar a pedrada. Y Dios apareció y dijo así, ¿pero qué es esto? Yo voy a acabar con esto de nuevo. Y fue preciso Moisés y Aarón decir así, oh Dios, toma aquí un cafecito, una torta de almendras, cálmate porque vamos a resolver eso. Y Dios dijo, ok, pero ninguna de las personas que murmuró va a entrar en la tierra prometida. Es decir, toda la gente que dijo así, toda la gente a partir de los 20 años, toda la gente se va a morir en el desierto, menos Caleb y Josué. Y toda la gente anda en el desierto 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Hoy es la misma cosa. Si usted está en un lugar, en una iglesia, en un ministerio, donde todo es difícil y no es para hoy, barabim, barabam, yo no sé qué es lo que usted está haciendo, porque usted va a comer palos y piedra y se va a quedar enfermo y nada sucede. Cuando yo llegué a Portugal, durante unos buenos tiempos andaba con restos de los pastores y etcétera, y llegaron a un punto que no aguantaba más, después hablaban mal de mí, después fueron para los diarios a hablar mal de mí, diarios, televisión a hablar mal de mí, fueron a hablar, a escribir libros contra mí. ¿Dónde están? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque no soy yo el dueño de la iglesia. Ellos fueron no ofenderme a mí, sino que fue a Dios. Son los murmuradores. Son las 10 tribus que solo saben que no creen en Dios. ¿Por qué? La tierra prometida no es dada, no es porque somos los campeones, es porque el campeón está con nosotros y ellos van a perder. No es porque yo soy mejor que ellos, es porque Dios les va a partir todo como está partiendo ahora. Punto final. Y esto es la verdad bíblica, esto es el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué sucedió? Los dos que creyeron, ninguno se quedó cansado, ninguno perdió la fuerza, ninguno perdió nada, absolutamente nada. Cuando toda aquella generación de los que fueron muriendo. Claro, después nació la generación nueva y la generación vieja murió comiendo palos y piedras y polvo y nada de bendición ni nada. Dios dijo a Josué y Caleb, ahora ustedes pueden entrar. Y ellos conquistaron la tierra. Es eso que aquella hermana dijo de Mampula. Yo estoy viendo con mis ojos que Dios está sacando a los malos, a los injustos, a los descreyentes, a los anticristos, y nos está dando 5 veces más. Todo creyente que cree en esto va a entrar en su tierra prometida. ¿Y por qué hay gente que sufre persecución y tribulación? Porque es el diablo, pero otros no. Es porque ellos no aceptan la manera de Dios. Vamos de nuevo a lo siguiente. Todos nosotros tenemos que pasar por el desierto. Es cuando Dios, siempre que Dios quiere dar una posición, quiere darnos una añade, nos quiere dar la tierra prometida, una cosa grande, siempre Dios nos va a estar viendo para ver si aguantamos. Es verdad. Es verdad, Dios prueba. ¿Será que Dios puede dar 100,000 euros a todo creyente? No. Muchos se van a olvidar de Dios. 1 millón, no sé cuántos iban a aguantar. Y 100 millones.
Conozco muchos empresarios que se olvidaron de Dios, ya no precisaban 1 millón. Ok, para una persona normal 1 millón es un dinero, pero 1 millón para una empresa, ¿qué es lo que usted hace con 1 millón? Ni compra un edificio. Pero, y tal, el diablo engaña a las personas. El diablo. ¿Y por qué hay creyentes que sufren? Porque ellos no consiguen ver lo que Moisés. ¿Por qué Moisés vio? ¿Por qué Moisés desistió de ser el poderoso? Porque él vio al faraón. El faraón no vio. Él vio el primer ministro, secretario de Estado. No vieron. Él vio el otro reino eterno. Él vio que quien es de Dios puede sufrir esclavitud, ser maltratado, más en el futuro y para siempre va a ser grande. Entonces, es eso que Dios quiere que entendamos. ¿Por qué Dios pasa y hace al creyente pasar por el desierto? No es pasar hambre, no es pasar enfermedades, es no tener cosas extras, es no tener lujos, es no tener que le gustaría tener, que usted quiere ver si Dios aguanta. Vea, por ejemplo, José de Egipto. José de Egipto, Dios le dio un sueño en que él se veía mandar en su propia familia y el padre, que es una cosa extraordinaria. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Hizo con que fuese probado duramente. Primero quería los hermanos querían matar y Dios los libertó. Y después fue a ver el patrón que hiciese adulterio y nada. Después fue para la prisión y no tenía chances de salir. Pero Dios estaba entrenándolo para que él tuviese capacidad moral, capacidad de liderazgo, capacidad para ser un gran líder. Y ahí Dios le dio el que un imperio más grande del mundo, dinero, casas, coche, mandaba en todo, excepto en el faraón. Y él se perdió. No, él usó su posición para ayudar al pueblo, a su faraón y después más tarde ayudar al creyente. Esa es la verdad. Y otra cosa es lo siguiente, que tenemos que saber, ¿por qué hay creyentes que sufren? Porque ellos no saben el principio fundamentales de Dios. Hemos hablado mucho de la ley de sembrar y cosechar, pero ahora quiero hacer otra ley fundamental que es lo siguiente. Dios tolera siempre pecado de carne, pero Dios nunca toleró pecado contra las autoridades instituidas por Dios. Muéstrame un lugar donde alguien desafió a una autoridad que Dios instituyó y usted solo va a ver que él es llamado de rebelde, que él va para el infierno porque él hizo lo mismo que el diablo. Y las personas normalmente, hasta predicadores, piensan que Dios abre iglesias a través de rebeliones. ¿Cómo es posible? ¡Qué disparate! Mire lo que le voy a enseñar. Le voy a decir como hombre de Dios. Hay países donde el evangelio es enorme. Hay muchos, pero el diablo se burla. El diablo se burla de aquel país. ¿Por qué el diablo se burla? Porque cuando dicen el nombre de Jesús, que vamos a suponer que es 50-60% de la población, el diablo se ríe porque ellos no obedecen las autoridades de Dios, andan siempre haciendo rebeliones, dividiendo, y Dios no da la autoridad. Y como Él no tiene autoridad, el diablo pone desgracia financiera en el país se queda pobre, y un país evangélico, creyente, ¿por qué? Porque no tiene autoridad, porque él no obedece a las autoridades instituidas por Dios. Y esto es muy serio. Le podía dar muchos ejemplos. Le voy a dar un ejemplo. En Argentina, es impresionante como aquellos predicadores, estuve allí 1 o 2 años, son muchos rebeldes y ellos solo hacen rebeliones. Conclusión, ¿qué va a suceder? Ellos pueden decir el nombre de Jesús, decir al diablo, no sé qué. El diablo hasta se ríe y está viendo. Y todos los días paso por un país, pequeño, grande, no importa. Y el pueblo y el líder son fieles a las autoridades que Dios instituyó y a la palabra de Dios, ¡pum!, funciona. ¿Por qué? Porque no es la etiqueta, no es el evangelio, no llega a tener a Jesús. Es preciso obedecer a las autoridades. Ahora, por increíble que parezca, Dios tolera, tiene que tolerar porque, bueno,
pecados de la carne. Increíblemente, él tolera adulterio. La Biblia está llena de esto. ¿Por qué? Porque ese no es el pecado cardinal. Como yo dije, bien, ahora no es licencia. No estoy nada diciendo que usted pueda andar en adulterio ni haciendo disparates. Solo estoy diciendo esto. Bien, otra cuestión, porque muchos creyentes no son bendecidos y sufren, es porque no se quieren morir ellos propios. Y ahí va a ser complicado, porque es así. El bautismo en las aguas tipifica lo siguiente: que yo morí para mí propio y entregué la vida a Jesús. ¿Está viendo? Es decir, Jesús fue bien claro y dijo así: el reino de Dios es como si fuese un hombre riquísimo, vendedor de perlas, cambió todas las perlas que tenía por una que es lo máximo. Y entonces, ¿por qué hay creyentes que no vencen, que sufren incluso? Pueden orar lo que quisieran, no va a tener victoria, porque Él nunca cambió todas las perlas. Y Él quiere más perlas, Él quiere más dinero, quiere más aquello. Piensa que Dios es el empleado. Oh, Dios ve allí, oh, Dios hace un coche, más una casa, y Dios no da nada, y Él no dio nada a Dios. Él tiene que morir para Él. Él tiene que desistir de yo, porque si Él no desiste de yo, Él no entra en el cielo. Muchos dirán aquel día: Señor, ¿qué tal y tal? No te conozco. Diga así. Y a veces la persona no tiene casi nada y entrega la vida a Jesús y Él da todo. Y después Dios va a bendecir, pero a partir de ahí Él dice: esto ahora es mío, esto es mío. Y comienza todas esas bendiciones, se queda con las perlas igual. Y al principio Dios responde las oraciones y es bendecido y ahora no. ¿Por qué? Porque ahora tiene las bendiciones que es de Él. El coche es mío, la casa es mía, el hijo, y después nos da a Dios. Si es tuyo, Dios dice: bueno, quédate con eso. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y qué es el bautismo en las aguas? Tipifica una ceremonia importantísima, tipifica que estoy diciendo Dios al diablo, al mundo, a los anticristos, que yo voy para las aguas para morir para mí propio. Y soy lavado de mis pecados, porque si no fuere, no es porque Dios me oye y salgo limpio para una vida nueva. Por ejemplo, nuestro presidente está muy enojado porque las personas están se acordando del pasado. Claro, van a golpear la puerta de su padre porque su padre de todas esas cosas, porque ya no se habla, ya no es para hablarse más y esto fue del pasado. No, en cuanto el pecado no fuere limpio, admitido, no hay perdón. Porque África del Sur, por lo contrario, dicen aquí, África del Sur continúa mega bendecido. Yo viví allí, yo era ingeniero. Yo nunca vi un país crecer tanto. Aquí hablan mal, aquí hablan fake news. Porque Mandela, con el obispo Tutu, un obispo evangélico, hicieron una ley que dijese así: todo aquel que era racista, que mató, hizo lo peor, va a un tribunal, solo tiene que decir: yo admito, automáticamente es perdonado. Luego Dios retiró el pecado de aquella nación. Y ahora, cuando un país que fue, nosotros en el caso, los dueños de la esclavitud, millones de personas se murieron y nuestros líderes decían que no es con nosotros, no es con nosotros, no es con nosotros, ¿está viendo? En el tiempo del padre de Marcelo, yo sé porque mis colegas fueron a la guerra y yo por casualidad no fui, fueron obligados a matar vivos, quemados y ametralladora el pueblo local, porque el interés. ¿Y cómo él va a decir que ya pasó? No pasó nada. Tiene que ser declarado que nosotros pecamos por más que el liderazgo de Portugal, y pido que nos perdonen. Y ahí quedamos limpios. Así también hay mucha gente que no es bendecida porque nunca admite nada. Por tanto, si él no admite, Dios no le puede perdonar. Y por tanto, él está amarrado a los pecados. Después hay personas que tratan a Dios como empleado. Su oración es muy graciosa. En lugar de decir: oh Dios, haz tu voluntad, que es lo que tú quieres, como tú piensas que voy a hacer, etc. Oh Dios, ve allí. Oh Dios, haz aquello. Oh Dios, dame aquello. Oh Dios, haz mi voluntad. Haz mi voluntad. Quiere decir, Dios no obedece. Y después hay otra cosa muy importante, que es lo siguiente: todos nosotros tenemos una llamada. Y la gran parte de los creyentes no saben
no creen y ni quieren. Nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos una llamada. Ahora, nuestra llamada no quiere decir que tenemos que ser todos misioneros o pastores, tenemos que estar en tiempo integral. No es nada de esto. Dice en Corintios, capítulo 12, acerca de los dones, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y después dice, porque Dios da diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Y el Espíritu es quien divide todo conforme conviene. Entonces Dios llama a unos para ser empleados, ir para aquí, para allí, otros para ser empresarios, otros para estar en el ministerio. Y nosotros tenemos que aceptar. Esa es la honra de que Dios quiere. Punto final. Ahora, si estamos confiando que es en el salario, que es en el negocio, que es no sé en dónde, ya estamos poniendo de pensar en nuestro corazón un Dios que es el Dios mamón. Hay creyentes que incluso después de entregar la vida a Jesús, son libertos, son sanos, negocios comienzan a prosperar y de repente el diablo aparece y en lugar de poner a Jesús, saca a Jesús y pone el negocio. Saca a Jesús y pone la política. Porque la política, barabín, barabán. Y hermano, Dios, Jesús vino a la tierra y no quiso saber de los políticos para nada, para nada. Nosotros no tenemos nada que preocuparnos con Él. Solo tenemos que orar la voluntad de Dios. Bien, entonces, otros no son bendecidos y sufren consecuencias porque ellos no son fieles en la iglesia donde Dios colocó. Hay ahora una tendencia en algunos países que es impresionante. Parece que la persona va a la iglesia, va a un supermercado y dice, este supermercado ahora está caro, voy al otro supermercado. Voy a comprar ropa de esa marca, mañana voy de otra marca. Pero esto es el qué. Usted cuando se casa también va a andar probando otras mujeres, otros maridos. ¡Qué disparate! Porque la Biblia dice bien claro, Él busca a los fieles. Si Dios nos pone una iglesia, es allí. Ahora en el mundo hay niños que se divorcian de los padres. Impresionante. En América tenemos que ser fieles donde Dios nos coloca. Y entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que hay sufrimiento que adviene de Jesús y el diablo es quien trae tentaciones para ver si caemos en las tentaciones y desistimos. Pero hay otra cosa que se llama prueba. Pruebas vienen de Dios para ver si yo aguanto y esto y aquello. Y si Dios ve que yo aguanto, Él me da más cosas porque yo no voy a caer. Él cree, Él ve. Él cree y dice, Él se está comportando bien en esta área, en aquella, y le voy a dar más dinero. Le voy a dar la mejor posición. Le voy a dar no sé qué, ¿verdad? Siempre en la expectativa que el creyente entienda que tiene una llamada. Escuche, este mundo está acabando. Un creyente tiene que entender, nosotros estamos en un tiempo de guerra. El creyente tiene que entender que Dios espera de nosotros que seamos amigos, que estemos en pacto con Él, que seamos fieles. Porque le voy a decir una cosa, hay personas de ciertos partidos que son más fieles a los partidos que algunos creyentes que conozco, sabiendo, y es eso que no puede suceder, porque estamos en una fase única en que Dios está trayendo juicios a las naciones antes de acabar el mundo. Y nosotros tenemos años de vida aquí, donde nosotros vamos a vivir eternamente, en el cielo. Y nos espera una corona de victoria que venció al mundo, el diablo, y nos espera una posición eterna, maravillosa, conforme ayudamos a Dios aquí. Y yo repito, Moisés vio eso. Moisés vio algo que los otros no vieron. Por eso él desistió de ser el gran líder, con dinero, con casas, con jefes y todo más alguna cosa. Y él iba a ser el faraón, dictador máximo. Pero él cambió y no se importó, ya sabía. Usted es esclavo, maltratado. Pero él vio algo importante. Y es eso que yo oro, que usted y yo también precisamos ver. Por eso, mire, Efesios, la oración de Efesios dice, Señor,
Abre los ojos de mi mente y de mi espíritu para que yo sepa 3 cosas. Primero, ¿cuál es mi llamada aquí en esta vida? Segunda, ¿cuáles son las riquezas de la gloria que ya me pertenecen? ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y tercero, en el caso de los pastores, la riqueza no es el dinero, es el pueblo que Dios nos dio para guiar al pueblo en el buen camino, para guiar al pueblo para servir a Dios. Un buen líder, un buen pastor, no es solo un predicador o ser un profesor. Un buen líder es aquel que lleva al pueblo a andar con Dios, lleva al pueblo a andar en la palabra, a alabar a Dios, lleva al pueblo a no perderse por otros caminos y lleva al pueblo a servir a Dios. Todo pueblo que sirva a Dios, esa iglesia crece, el pueblo crece, servir a Dios. Ese es un líder, no es un profesor. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros hoy estamos viendo que Dios precisa de eso. Dios cuenta con nosotros. Dios nos está avisando como en los días de Noé. Mira que falta poco, mira que esto. Decida usted que está oyendo este mensaje. Primero, entregar la vida a Jesús y todavía no lo hizo. Segundo es, si usted ya es creyente, decida ser un siervo de Dios. Decida servir a Dios. Comience donde Dios le proporcione. Y ahí, yo quiero ingeniero, portugués, por tanto, una persona con manías que todos tienen, que nunca limpié una casa, mucho menos un baño. Nunca arreglé el cuarto, ni hice comida. Era como el coso decía, el niño mimado. Y para mostrar a Dios que lo amaba, fui a hacer lo que nunca hice para nadie más. Fui todos los fines de semana, iba con más otro, limpiar la iglesia y aquí y allí, y sentirme privilegiado, porque ese es el espíritu de ser creyente. Él es el Señor. Yo voy a ayudarlo. Y yo siento un privilegio. Tengo que ayudar a Dios. No es en tener casas y coches que se va a quedar sin nada. Es ayudar a Dios. Entonces, mi amado, usted siente ese placer de ser siervo de Dios. Usted que es pastor a tiempo integral, tiempo no integral, tanto pastores y misioneros que no a tiempo integral, que son una bendición. Usted que es líder de grupo familiar, usted que es intercesor, usted que es hombre y mujer de negocios, siempre siéntase orgulloso, honrado por Dios, por usted servir a ese gran Dios en su llamada. ¿Puedo escuchar un amén? Ahora vamos a bajar la cabeza para orar. Después el team toca el Padre Nuestro. Señor Jesús, danos un espíritu de sabiduría para saber cuál es la llamada de cada uno de nosotros aquí en el planeta. Cuáles son las riquezas de la gloria que ya nos pertenecen para que hagamos tu obra y cuál es el gran poder de Dios que ya está dentro de nosotros, que es el mismo poder que tú usaste para resucitar a Jesús, para andar en ese poder y conquistar personas al diablo, para derrotar al diablo, para poner al diablo debajo de los pies de Jesucristo y traer para la salvación millones de personas. Amén y amén. Vamos a ir un poquito de esa música que es lindísima. Que estás no céu, santificado seja teu nome, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas
muito bonito. Ese himno es muy bonito, es el Padre Nuestro. Y ahora tengo aquí muchos pedidos de oración y quiero recordar a usted que quien lo va a sanar es Dios. Todo lo que usted precisa es tener fe, nada más. Y cuando llore, en cuanto el tiempo de continuar tocando esa música lindísima, pero cuando yo extiendo la mano, usted extiende la mano, puede ya hacer eso ahora. Si pudiere, toque en la pantalla para tipificar que estoy poniendo las manos por usted. En este momento el Espíritu Santo está ahí mismo con usted. Para Dios no hay distancia. Y Dios sabe qué es lo que usted pidió. Dios ve su corazón, su situación, su cuerpo, su marido, su mujer, su hijo. Ve la necesidad de esos documentos que usted pidió. Y de ahí va todo el resto. Y por eso ahora yo voy a orar. Señor Jesús, yo oro por todas esas personas y oro con fe. Y yo declaro que todas esas personas están siendo sanas, están siendo libertas de los problemas. Los documentos que ellos precisan van a aparecer. Y todo lo que ellos pidan, hasta lo que están pidiendo en estos instantes, que ni escribieron. Y yo sé, oh Dios, que tú no vas a resolver todo. Y por eso yo agradezco con fe que nosotros vamos a oír grandes testimonios por causa de esta noche, estar en oración. Amén y amén. Y a ti, Satanás, dobla tus rodillas para tus maniobras. Y yo quiebro y rasgo todos los pactos que estuvieron en operación en la vida de esas personas. Amén y amén. Aleluya. Y ahora, para terminar, yo quiero hablar a aquellas personas que dicen, yo quiero entregar la vida a Jesús. Yo quiero tener la certeza de mi salvación. Entonces baje su cabeza y hagan esta oración conmigo y digan, oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Derramó su sangre para pagar por mis errores, pecados. Y yo admito, oh Dios, perdóname. Y ahora Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo. Amén y amén. Y ahora yo aconsejo leer la Biblia, a hacer lo que enseñamos y escuche esta música. Y de aquí nosotros nos despedimos. Mañana es viernes. Mañana es viernes y vamos a luchar hasta vencer. Y voy a predicar en una iglesia en directo con ese programa. Y vamos a enseñar y luchar hasta vencer. Y usted va a vencer. Chao, chao. Dios lo bendiga. Que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita